Sí, sí, sonido, sonido. Iniciamos con la explicación de nuestro tema que es listas ordenadas simples. Iniciamos con las líneas de código, las librerías y string, que es para entrada y salida de datos. La include stdio.h, que se utiliza o la utilizamos en este programa para poder utilizar la función node. El using namespace std para la entrada de datos por teclado. Aquí iniciamos con la estructura de nuestro nodo. Como esta es una lista simple, nuestra estructura solo maneja dos tipos de datos, un entero, que es el data a guardar, y un puntero del tipo de estructura, que es el que nos va a ayudar para enlazar nuestra lista, para crear nuestra lista. En esta línea de código creamos un puntero llamado cabeza y lo asignamos a null. Aquí empezamos nuestro código, nuestro programa para ingresar nodos y que sean ordenados, para que nuestra lista quede ordenada. Lo llamamos nuevo nodo, recibe un entero. En esta parte se crea el nodo, cada vez que ingrese al método, recibe el valor de nuevo. En esta parte asignamos el valor que recibe el método, lo asignamos al nuevo nodo. Llegamos a la primera condición del programa, del método, el cual nos dice que si cabeza es igual a null, o sea que la lista está vacía, que no se ha ingresado ningún nodo, ningún dato, porque cabeza aquí inicialmente lo asignamos a null. Entonces si la lista está vacía, entonces tenemos que cabeza es igual a null y que cabeza en la posición siguiente es igual a null. Corrijo si me equivoqué, cabeza es igual a nuevo, creando aquí nuestro primer dato, nuestro primer nodo de la lista. Si no se cumple esta condición, quiere decir que ya al menos hay un dato en nuestra lista. Comprobamos si hay un dato con esta condición. Dice que si cabeza en la posición siguiente es igual a null, o sea que hay al menos un dato que en nuestra cabeza. Si se cumple, entonces tenemos que el nuevo nodo, el dato del nuevo nodo es menor o igual que el dato de cabeza. Si se cumple esta condición, quiere decir que el nuevo nodo tiene que ir antes de cabeza. O sea que el nuevo nodo en la posición siguiente le asignamos a cabeza. Y como cabeza siempre tiene que ser el primer elemento de nuestra lista, cabeza lo igualamos a nuevo, quedando como nuestro nuevo nodo, quedando como nuestra nueva cabeza. Si no se cumple esta condición, quiere decir que el dato del nuevo nodo tiene que ir al frente de cabeza. Aquí lo realizamos. Entonces tenemos que cabeza en la posición siguiente es igual a nuevo y nuevo en la posición siguiente queda igual a null por ser nuestro último dato de la lista. Si no se cumple esta condición que tenemos acá, que refiere a que tenemos un dato, solo un dato en nuestra lista. Si tenemos más, nos dirigimos por este lado de la condición y nos encontramos con que creamos dos auxiliares, auxiliar y auxiliar, dos punteros. El primer puntero lo asignamos a cabeza, el segundo puntero lo asignamos a null. Encontramos esta condición que nos dice que si el dato del nuevo nodo es menor o igual al dato de cabeza, entonces quiere decir que el nuevo nodo va antes de cabeza, entonces el nuevo nodo en la posición siguiente es igual a cabeza y cabeza es igual a nuevo, quiere decir que asignamos nuestro nuevo nodo antes de cabeza, o sea que como el primer dato de nuestras listas tiene que ser cabeza, aquí lo nombramos cabeza. Nuestro nuevo nodo quedó como nuestra nueva cabeza. Si no se cumple esta condición quiere decir que el dato del nuevo nodo es mayor
al dato de cabeza. Y como ya no se cumple esta condición, que solo hay un dato en nuestra lista, entonces hay varios datos, no sabemos cuántos, creamos un while que nos va a verificar el dato del auxiliar, nos lo va a comparar con el dato del nuevo, a ver si el dato del auxiliar es menor o igual al dato del nuevo, y si nuestra auxiliar, la posición siguiente es diferente de null, que esto quiere decir que nuestro puntero auxiliar ha llegado al final de la lista. Si se cumplen estas dos condiciones, entramos al while y auxiliar 2 lo igualamos a auxiliar y auxiliar lo igualamos a lo que apunta él respectivamente, o sea, a su siguiente nodo. ¿Esto para qué? Para que siempre auxiliar 2 vaya detrás de auxiliar y las dos se estén moviendo cada vez que repitamos el ciclo. Si se incumplen alguna de estas dos condiciones de nuestro while, se sale del ciclo y comprobamos cuál de las dos condiciones se incumplieron. En esta condición tenemos que auxiliar en la posición siguiente es igual a null, o sea que nuestro auxiliar paró en el último nodo de nuestra lista, y si auxiliar, el dato del auxiliar es menor o igual al dato de nuestro nuevo nodo. Entonces quiere decir que el dato de nuevo nodo es el dato mayor, o sea, tiene que ser el último dato de nuestra lista. Entonces tenemos que auxiliar en la posición siguiente, lo apuntaríamos al nuevo nodo, y nuestro nodo en la posición siguiente apuntaría a null, siendo este el último dato de nuestra lista. Si no se cumple esta condición, quiere decir que nunca nuestro auxiliar llegó a la final de la lista. Entonces, y tenemos que el nuevo nodo, la posición siguiente, apuntaría a null, y el auxiliar 2 que siempre va detrás de auxiliar apuntaría a nuevo, entrelazando con nuestros dos punteros el nuevo nodo. El auxiliar 2 lo uniría desde la parte de atrás y nuestro nuevo nodo se uniría hacia el auxiliar desde la parte de adelante, quedando en medio de nuestros dos punteros. Terminamos nuestro algoritmo de ordenamiento de listas. Seguimos con el de modificar, no retorna ningún valor, recibe un dato entero, creamos una variable entera que más adelante la utilizamos, creamos un auxiliar, un puntero auxiliar buscar, este lo asignamos a cabeza, tenemos un while que nos dice que si el dato de la posición del auxiliar buscar es diferente al dato que envía el método, y el auxiliar buscar en la posición siguiente es diferente de null, que si no ha llegado al final de nuestra lista, entonces ingrese y haga un recorrido que cambie de posición nuestro auxiliar, cambie de nodo al siguiente. Cuando se incumplan alguna de estas dos, nuestro while saldría, nuestro ciclo terminaría y verificaríamos cuál de las dos se incumplieron. Aquí tenemos que si el dato del auxiliar, de donde terminó el auxiliar posicionado, es igual al dato que recibe del método, entonces que si es el mismo, ese es el dato a modificar. Entonces pedimos un nuevo dato, que es el que vamos a reemplazar. Entonces, en esta línea reemplazaremos el anterior dato modificado exitosamente. Si no se cumple esta condición, quiere decir que nuestro auxiliar llegó al final de la lista y nunca encontró el dato a modificar. Terminaríamos acá con nuestro método de modificar. Seguiría el método de eliminar, recibe un entero también. Verificamos acá con esta condición que nuestra lista no esté vacía. Cabeza inicialmente la asignamos a null. Si cabeza sigue siendo igual a null, nuestra lista está vacía. Si nuestra cabeza no apunta a null, quiere decir que ya hay
ya hay nodos en nuestra lista. Entonces creamos dos auxiliares, auxiliar borrar y auxiliar anterior. Auxiliar borrar la asignamos a cabeza y anterior la asignamos a nulo. Nuestro ciclo while dice que si auxiliar borrar es diferente de nulo, o sea que no haya llegado al final de la lista, y auxiliar borrar, el dato de auxiliar borrar sea diferente al dato a eliminar. Entonces, si se cumplen estas dos, hacemos el recorrido de los dos punteros. Anterior apuntaría a lo que apunta auxiliar borrar, y auxiliar borrar apuntaría a lo que él apunta en el siguiente, pasando al siguiente nodo. Cuando se cumplan alguna de estas dos condiciones, saldría del ciclo y comprobaríamos cuál de las dos se cumplió. Con esta condición, auxiliar borrar es igual a no, que quiere decir que auxiliar llegó al final de nuestra lista. Entonces tenemos que el elemento a eliminar no existe en la lista. Si no se cumple esta condición, verificamos si se cumple esta, que dice que anterior es igual a null, o sea que anterior nunca se movió de posición, o sea que nuestro elemento a eliminar está en cabeza. Si se cumple esta condición, decimos que cabeza apunte a lo que a cabeza siguiente, o sea al siguiente nodo, o sea el primer nodo quedaría sin puntero y sin enlace. Lo eliminaríamos. Si no se cumple esta condición, quiere decir que nuestro auxiliar borrar quedó en algún nodo entre la mitad, puede ser. Entonces el puntero anterior en la posición siguiente apuntaría al auxiliar borrar en la posición siguiente. Se saltaría el puntero auxiliar borrar, eliminando ese nodo. Mensaje de dato binario eliminado. Tenemos la función mostrar, sencillamente un auxiliar que nos va a recorrer toda la lista y lo va imprimiendo. Tenemos nuestro menú y nuestro main correspondiente, donde se hace el llamado del menú y el llamado de las anteriores funciones. Terminamos con la explicación del video de nuestro tema listas siempre ordenadas. Espero hayan entendido y muchas gracias.